Betelgeuse, la estrella supergigante roja, llamada en la antigüedad la mano de Orión, es parte de la nebulosa de Orión, la más brillante y hermosa del cielo nocturno. La vista infrarroja de longitud de onda más larga del telescopio espacial Herschel nos muestra cómo los vientos de la estrella chocan contra el medio interestelar circundante, creando un arco de choque a medida que la estrella se mueve a través del espacio a velocidades de alrededor de 30 km por segundo. Las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble de la NASA muestran que el oscurecimiento inesperado de la estrella supergigante Betelgeuse fue causado muy probablemente por una inmensa cantidad de material caliente expulsado al espacio, formando una nube de polvo que bloqueó la luz estelar proveniente de la superficie de Betelgeuse. El fenómeno sin precedentes del gran oscurecimiento de Betelgeuse, que eventualmente se notó incluso a simple vista, comenzó en octubre de 2019. A mediados de febrero de 2020, la monstruosa estrella había perdido más de 2/3 de su brillo. Según los cálculos, la estrella Betelgeuse estaría en su parte final de existencia y de a poco se va desprendiendo de sus capas exteriores hasta convertirse en una supernova. Durante varias semanas en el verano de 2020, el Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres de la NASA, llamado STEREO, tuvo la mejor vista del sistema solar de la estrella Betelgeuse, cuyo oscurecimiento extremo durante los últimos meses ha intrigado a los científicos. Las mediciones de STEREO revelaron más atenuaciones inesperadas por parte de la estrella, lo que aumenta aún más las preguntas sobre el comportamiento reciente de Betelgeuse. Desde finales de la primavera de 2020, Betelgeuse apareció cerca del Sol en el cielo debido a la posición de la Tierra en el espacio. Sin embargo, la nave espacial STEREO se encuentra actualmente a unos 70 grados de la Tierra, lo que significa que a finales de junio, STEREO estaba aproximadamente en la misma posición que la Tierra a mediados de abril, por lo tanto, podía ver las estrellas que aparecieron en el cielo nocturno de la Tierra durante abril. Los científicos aprovecharon esta posición orbital única para vigilar a Betelgeuse mientras la estrella era invisible para los observatorios terrestres. Durante este periodo entre finales de junio y principios de agosto, STEREO observó a Betelgeuse en 5 días separados, haciendo girar la nave espacial durante aproximadamente 2 horas cada vez para colocar a Betelgeuse en el campo de visión del Heliospheric Imager de STEREO, un instrumento generalmente utilizado para capturar imágenes del Sol del material que sale, el viento solar, a su paso por la nave espacial y hacia la Tierra. El equipo acortó el tiempo de exposición del instrumento para tener en cuenta el brillo relativo de Betelgeuse en comparación con el viento solar. El amplio campo de visión del instrumento cubre unos 70 grados del cielo, lo que permitió a los científicos calibrar sus mediciones utilizando estrellas estables en el cielo nocturno durante varias semanas. Las mediciones de STEREO revelaron que Betelgeuse se está oscureciendo nuevamente, un acontecimiento inesperado tan pronto después de su último periodo de oscuridad. Betelgeuse suele pasar por ciclos de brillo que duran unos 420 días, con el mínimo anterior en febrero de 2020, lo que significa que esta atenuación se produce inesperadamente temprano. Estas observaciones fueron reportadas por el equipo científico a través de The Astronomer el 28 de julio de 2020. Este es un fenómeno intrigante que los científicos estudiarán con observatorios terrestres y en órbita terrestre adicionales cuando Betelgeuse regrese al cielo nocturno. Ahora recordamos la historia de las civilizaciones desde sus comienzos. Los sumerios fueron una civilización que según sus legados han recibido todas sus enseñanzas de dioses que bajaron desde el cielo al planeta Tierra para dejar sus conocimientos. En Egipto, las 3 pirámides, famosas maravillas de la antigüedad que representan a los faraones Keops, Kefren y Miserino, están alineadas con el cinturón de Orión. Los egipcios dicen que sus dioses vinieron de Orión y de la estrella Sirio para enseñarles el conocimiento. En este sentido, las civilizaciones tanto sumeria, egipcia, los mayas, los japis, la India, y en casi todas ellas sí supieron resolver el dilema de que todas recibieron ayuda de dioses que bajaron a la tierra a divulgar su conocimiento, y nuestra civilización ya entrada en el siglo XXI y con un avance mágico y casi inexplicable de la tecnología en los últimos 50 años, esto nos lleva a hacernos una pregunta intrigante: si toda esta tecnología fue invención humana o fue una ayuda recibida de civilizaciones avanzadas del universo. Como es arriba es abajo, las pirámides de Giza imitan con una precisión fascinante las 3 estrellas más importantes de la constelación de Orión. En México también las pirámides del complejo Teotihuacán están orientadas con el cinturón de Orión y las estrellas de la nebulosa de Orión, y que su conocimiento lo recibieron de los dioses de los cielos. Otra posibilidad o probabilidad del oscurecimiento de la gigante roja se estudió como hipótesis de que una civilización muy avanzada esté rodeando la estrella Betelgeuse con una esfera de Toisón para sacar y aprovechar su energía, pero los astrónomos y científicos son muy cautelosos al ver esta posibilidad como real. De cualquier manera, la estrella Betelgeuse,
de Orión, quizás nos esté enviando un mensaje con su encantador color anaranjado y su flash de luz incandescente esté dirigido a nosotros, para que abramos la conciencia y así conectar con el conocimiento que está allí al alcance de la mano, pero que decodificarlo será solo posible cuando la cordialidad, la calidez, la pureza y la transparencia se alojen en todas las conciencias de todos los seres humanos. Moraleja, algún día la arrogancia humana del siglo XXI podrá reconocer que estos avances de los últimos 60 años fue gracias a la ayuda de civilizaciones muy avanzadas de otras realidades. ¿Tú qué piensas? Escribe un comentario para que juntos podamos entender más los misterios del universo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Muchísimas gracias por tu atención.